La esposa humilla a su marido en la escuela de su hijo, pero la maestra revela algo que lo deja sin aliento. Andrés siempre había mantenido una fachada impecable ante el vecindario. Todos lo veían como un esposo ejemplar, un padre responsable y un profesional exitoso. En las reuniones familiares, sabía qué decir para aparentar que tenía el control absoluto de su hogar, asegurándose de que todos lo vieran como el pilar que sostenía a su familia. En el trabajo, sus colegas lo respetaban, algunos incluso lo admiraban. Su jefe confiaba en él, y su equipo valoraba su dedicación. Para sus amigos, era un hombre seguro y fuerte, alguien que jamás mostraba debilidad ni permitía que lo contradijeran. Pero tras las puertas de su casa, la realidad era otra muy distinta. Cuando cruzaba el umbral, la máscara del esposo perfecto se desvanecía lentamente, dejando al descubierto a un hombre sometido a la cruel humillación de su esposa. Claudia lo trataba como si fuera una sombra, una presencia insignificante destinada únicamente a obedecer sus caprichos y cumplir con sus exigencias. Andrés había aprendido a moverse con cautela, a evitar discusiones que terminaban en reproches, a ocultar su tristeza tras una sonrisa forzada. Para el mundo exterior, Claudia era la mujer afortunada con un marido trabajador y proveedor, pero solo Andrés sabía el precio de mantener esa farsa día tras día. Santiago, su hijo de 8 años, había crecido en medio de esa atmósfera tensa. No recordaba jamás haber visto a su padre recibir un gesto de cariño o una palabra amable de su madre. Sin embargo, Claudia siempre encontraba la forma de mostrar una sonrisa brillante frente a los demás, ocultando el veneno que guardaba en casa. A pesar de todo, Andrés intentaba darle a su hijo el amor que nunca recibía de su esposa, aunque el peso del desprecio de Claudia lo consumía por dentro. Aquella mañana, la rutina en el hogar era la misma de siempre. Claudia se había levantado temprano para preparar el desayuno, asegurándose de que todo estuviera listo antes de que Andrés bajara. Cuando él apareció en la cocina, impecable con su camisa y con una expresión altiva, ni siquiera dirigió una mirada hacia ella. ¿Está listo el café?, preguntó él mientras se sentaba a la mesa, clavando la vista en su celular. Sí, lo acabo de servir, respondió Claudia en voz baja, colocando la taza frente a él. Andrés tomó un sorbo y frunció el ceño, como siempre. ¿Demasiado frío, no aprendes?, dijo con desprecio. Claudia bajó la mirada y asintió en silencio. Santiago, sentado a su lado, sintió un nudo en el estómago. Sabía que su madre nunca respondería ni defendería a su padre. Para ella, Andrés siempre estaba equivocado, al menos en su mente. Hoy es la reunión en la escuela, ¿verdad?, preguntó Andrés sin dejar de revisar su teléfono. Sí, a las 9 de la mañana, respondió Claudia con cautela. Andrés soltó una risa sarcástica. Espero que no hagas el ridículo. No quiero que piensen que en mi casa reina el desorden. Las palabras cayeron sobre Claudia como una piedra pesada. No era la primera vez que la menospreciaba, pero esa mañana se sentía especialmente vulnerable, quizás por la mirada triste de Santiago que la observaba con mezcla de pena y preocupación. No diré nada que te avergüence, susurró Claudia, aunque sentía un nudo en la garganta. Él bufó y negó con la cabeza. Será mejor así. No necesito que los demás sepan lo inútil que eres. El silencio se volvió pesado. Santiago dejó a medias su jugo y bajó la mirada, sin entender por qué su madre hablaba así con su padre, pero consciente de que no era justo. Claudia respiró hondo, tratando de recomponerse. Sabía que cualquier palabra solo provocaría más humillaciones. Había aprendido que, frente a Andrés, lo mejor era callar. Tras el desayuno, Andrés se levantó y se arregló la corbata frente al espejo del pasillo. No te tardes, ordenó. No quiero llegar tarde y verte entrar detrás de mí como una esposa desaliñada. Claudia asintió en silencio, mientras Santiago tomaba su mochila y se acercaba a su madre. Mamá, murmuró con la voz temblorosa. Ella le sonrió con dulzura y le acarició el cabello. No te preocupes, mi amor. Todo estará bien. Pero Santiago sabía que no era cierto. Su madre decía esas palabras para que él no sufriera. Salieron de casa en silencio. Andrés caminaba delante, como si estuviera solo, como si su esposa e hijo fueran meros accesorios sin importancia. Claudia intentaba no dejar que las palabras de su esposo la hirieran, pero sentía una opresión en el pecho imposible de ignorar.
Mientras se subían al auto, Santiago vio reflejado en la ventana el rostro de su madre, cuyos ojos estaban apagados, como si estuviera cansado de existir en un mundo donde su voz no tenía peso. Andrés intentaba mantener la calma mientras ajustaba el espejo retrovisor. «Llegaremos temprano», dijo con satisfacción. «Así es como deben hacerse las cosas, con disciplina, sin desorden». Aceleró el coche sin darse cuenta de la mirada decepcionada de su hijo. Santiago no era lo suficientemente grande para comprender muchas cosas, pero sí lo suficiente para intuir una realidad dolorosa: su madre no amaba a su padre, o al menos no como debería amar una esposa a su marido. El trayecto hasta la escuela se hizo interminable. Nadie habló. Claudia miraba por la ventana, como deseando estar en cualquier otro lugar. Santiago sujetaba su mochila con fuerza, con una angustia que no lograba explicar. Cuando llegaron, Andrés bajó del auto y se acomodó la chaqueta. «Vamos, no quiero perder más tiempo», ordenó sin esperar a que Claudia o Santiago lo siguieran. Claudia inspiró profundamente y tomó la mano de su hijo, apretándola suavemente. «No te preocupes, mi amor», susurró otra vez. Santiago asintió, pero en su interior una voz le decía que ese día sería distinto, que su madre sería humillada una vez más y que él no podría hacer nada para evitarlo. La sala de reuniones de la escuela estaba llena de padres sentados en filas ordenadas de sillas blancas de plástico. Algunos conversaban en voz baja, otros revisaban sus teléfonos, esperando que la reunión comenzara. En el centro, una gran mesa de madera estaba ocupada por los maestros, quienes organizaban sus notas y documentos antes de hablar sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Andrés entró con paso seguro, como si se tratara de una junta de negocios y él fuera el directivo más importante del lugar. Su mirada altiva recorrió la sala rápidamente, buscando el asiento más conveniente. Claudia, en cambio, mantenía la cabeza baja, sintiendo la presión de estar allí y sabiendo que esa mañana no terminaría bien para ella. Santiago caminaba a su lado, sosteniendo su mochila con ambas manos, sin alejarse ni un momento de su madre. Los padres comenzaron a tomar asiento. Andrés eligió un lugar en la fila delantera. Sin esperar a que Claudia lo hiciera, se sentó con la espalda recta y se acomodó la chaqueta con un gesto de superioridad. Claudia se sentó a su lado en silencio, asegurándose de que Santiago estuviera cómodo antes de que la reunión comenzara. Una de las maestras, la profesora de Santiago, tomó la palabra. Con voz amable pero firme inició el encuentro, explicando el progreso de los alumnos en los últimos meses. Habló de la importancia del apoyo de los padres en casa, de los métodos de enseñanza que estaban implementando y de los desafíos que algunos estudiantes enfrentaban. Claudia escuchaba atentamente, asintiendo suavemente ante cada punto. Para ella, la educación de Santiago era lo más importante y siempre hacía lo posible por ayudarlo con sus tareas, aunque muchas veces se sintiera agotada por las exigencias del hogar. Sin embargo, cuando la profesora mencionó que algunos alumnos tenían dificultades para concentrarse y rendir adecuadamente, Claudia sintió que algo dentro de ella se tensaba. «Queremos hablar con algunos de ustedes sobre el progreso de sus hijos en ciertas áreas», continuó la maestra, hojando una lista de nombres. En este caso, uno de los estudiantes que ha mostrado dificultades es Santiago García. Claudia sintió el golpe antes de que Andrés girara la cabeza hacia ella, con una expresión que oscilaba entre la impaciencia y el desdén. «No me sorprende que nuestro hijo tenga problemas con una madre como tú». «¿Qué se puede esperar?». El comentario resonó en la sala con una fuerza devastadora. El murmullo de los demás padres se extinguió de inmediato. El silencio cayó como un manto pesado sobre la reunión. Algunas cabezas se giraron discretamente hacia ellos, mientras otras miradas se clavaban en Claudia, quien sintió que el aire se volvía denso, insoportable. Santiago, sentado junto a ella, bajó la cabeza rápidamente, deseando desaparecer. Sus pequeñas manos apretaron los bordes de sus pantalones, sintiendo una vergüenza que no correspondía a su edad. Claudia, incapaz de moverse, sintió como su rostro se calentaba por la humillación. No era la primera vez que Andrés la ridiculizaba, pero nunca lo había hecho en público de esa manera. Entonces, antes de que alguien más pudiera reaccionar, una voz firme rompió el silencio. «Señor Andrés, ¿está seguro de lo que acaba de decir?». La profesora de Santiago lo miraba con una expresión severa. Sus ojos oscuros y penetrantes reflejaban algo más que sorpresa, un juicio silencioso. La interrupción lo desconcertó.
Perdón, dijo Andrés, como si no hubiera escuchado bien. La profesora cruzó las manos sobre la mesa y lo miró directamente. ¿Estás seguro de lo que acaba de decir sobre su esposa? La tensión en la sala se volvió palpable. Algunos padres miraban incómodos, otros esperaban la respuesta con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Andrés se acomodó en su asiento, sintiendo por primera vez que alguien lo desafiaba abiertamente. No veo cuál es el problema, respondió con fastidio. Solo estoy diciendo la verdad. Es responsabilidad de una madre asegurarse de que su hijo reciba la mejor educación posible. Si Santiago tiene dificultades, es evidente que algo no se está haciendo bien en casa. Claudia sintió que algo dentro de ella se quebraba. Quiso hablar, quiso defenderse, pero sus labios permanecieron sellados. La profesora inspiró profundamente, manteniendo la calma, antes de responder. Señor Andrés, la educación de un niño es un trabajo en equipo. No solo depende de la madre, sino también del padre, de los maestros y del entorno en el que crece. No es justo responsabilizar únicamente a la señora Claudia. Andrés resopló, cruzándose de brazos. No esperaba que la escuela me diera lecciones sobre cómo criar a mi hijo. El ambiente en la sala se volvió tenso, casi irrespirable. Santiago seguía sin levantar la vista, con los ojos clavados en sus propias manos. Claudia sintió una lágrima amenazando con escaparse, pero la contuvo. No se trata de darle lecciones, señor Andrés, continuó la profesora. Se trata de entender que cada palabra que decimos frente a nuestros hijos deja una marca en ellos. Andrés la miró con desdén, pero no respondió. La profesora tomó un documento de su escritorio y lo sostuvo entre sus manos antes de continuar con la reunión. Me gustaría mostrarle algo que puede hacerle ver lo que realmente importa. Andrés frunció el ceño, sin entender de qué hablaba. ¿Y ahora qué? Dijo con impaciencia. ¿También va a decir que la culpa es mía? La profesora caminó lentamente hacia él y le extendió el documento. Tal vez quiera leer esto antes de seguir humillando a la única persona que realmente ha estado aquí todo el tiempo. Andrés tomó el sobre con brusquedad y lo abrió sin cuidado. Pero en cuanto sus ojos recorrieron las primeras líneas de aquel escrito, el color comenzó a desaparecer de su rostro. El aire se sintió pesado. La sala, antes llena de murmullos y tensiones, se sumió en un silencio absoluto. Claudia lo miró sin comprender del todo lo que estaba pasando. Santiago, aún con la cabeza baja, cerró los ojos con fuerza. Andrés tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente. Porque en aquel papel no había un informe escolar ni una notificación disciplinaria. Era una carta escrita por su propio hijo, y cada palabra era un golpe directo a su pecho. Andrés sostuvo el sobre con desgano. Su expresión reflejaba desinterés, como si aquella carta no fuera más que otro documento sin importancia. Con un suspiro impaciente, deslizó los dedos por el borde del papel y sacó la hoja doblada que había en su interior. La desplegó con movimientos rápidos, sin prestar mucha atención. Pero en cuanto sus ojos comenzaron a recorrer las primeras palabras, su respiración se detuvo. El silencio en la sala era absoluto. Cada padre, cada maestro y cada asistente había dejado de hablar, de moverse, incluso de parpadear. Todos observaban a Andrés esperando su reacción. Su rostro, siempre altivo y seguro, palideció de golpe. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero ninguna palabra salió de su boca. Su mirada saltaba de una línea a otra con una expresión que oscilaba entre el desconcierto y el impacto. Era la letra de Santiago, su hijo. Las palabras, aunque escritas con la caligrafía temblorosa de un niño de 8 años, llevaban un peso que ningún adulto en esa sala podía ignorar. Mamá, gracias por estar siempre conmigo. Sé que papá dice que no eres importante, pero para mí eres la mejor mamá del mundo. Me ayudas a estudiar, me haces sentir seguro y siempre me abrazas cuando estoy triste. Ojalá él también lo viera. Las líneas tan inocentes y sinceras eran como una daga que se clavaba una y otra vez en el pecho de Andrés. Sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. No había excusas, no había manera de justificarlo. Su hijo no solo había notado todo lo que él hacía con Claudia, sino que lo había sentido y comprendido con una claridad que ni siquiera él mismo podía admitir. El silencio seguía pesando en la sala.
Como una carga insoportable, Claudia mantuvo la mirada baja. Pero esta vez no era por vergüenza, sino porque no necesitaba decir nada. En ese pedazo de papel estaba todo lo que ella había querido expresar durante años. Santiago, que hasta entonces había evitado levantar la vista, finalmente lo hizo. Sus grandes ojos oscuros se clavaron en los de su padre con una mezcla de esperanza y miedo. Esperaba quizás un lo siento, quizás una señal de que Andrés por fin entendía lo que había hecho. Pero él no pudo pronunciar palabra. Se sintió mareado, como si el aire en la sala se hubiera vuelto demasiado denso, demasiado pesado para respirar. Sus dedos se cerraron alrededor de la carta, arrugando el papel sin darse cuenta. Señor Andrés, la voz de la profesora lo sacó de su trance. No sonaba agresiva ni acusadora, sonaba decepcionada. Su hijo escribió eso hace unos días, durante una actividad en la que pedimos a los niños que hablaran sobre alguien que los hiciera sentir seguros. Andrés apretó la mandíbula, su cuerpo estaba rígido. No, no puede ser, murmuró con voz áspera, como si le costara hablar. Lo es, respondió la maestra. Y es importante que lo lea, que lo entienda, porque para Santiago su madre es todo. El pecho de Andrés subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. No podía dejar de mirar las palabras de su hijo, esas palabras que lo señalaban directamente, que le hacían ver algo que él nunca había querido admitir. Siempre pensó que Santiago no entendía, que era muy pequeño para notar lo que sucedía en casa, pero lo notaba, lo sufría. Y aún así, en su silencio, deseaba que su padre lo viera, que entendiera cuánto daño hacía con cada palabra, con cada mirada, con cada desprecio dirigido a su madre. Un pensamiento frío lo golpeó de repente. ¿Qué pensará Santiago de mí? Andrés levantó la cabeza buscando a su hijo. Santiago lo observaba con el ceño fruncido, sus ojos brillando con un sentimiento que nunca antes había dirigido a su padre, decepción. No enojo, no miedo, no tristeza, era decepción pura. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Andrés sintió un latido pesado en su pecho, como si su corazón quisiera escapar. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía hacer? Se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba completamente indefenso, porque las palabras de su hijo no eran un ataque, eran la verdad. Y la verdad no podía discutirse. Se obligó a mirar a Claudia. Ella seguía en silencio, con las manos entrelazadas en su regazo. No lo miraba con rabia, no esperaba nada de él. Y quizás eso era lo peor de todo. Claudia ya no esperaba nada de Andrés. Él ya no significaba nada para ella. Se le secó la garganta. Se sintió abrumado por una sensación que nunca antes había experimentado, había fallado. Las palabras se clavaron en su mente con fuerza. No solo había fallado como esposo, había fallado como padre. Volvió a leer la carta, línea tras línea, esperando encontrar una forma de defenderse, de explicarse, de argumentar que no era así. Pero sí lo era. Y su hijo lo sabía. El tiempo en la sala pareció alargarse. Algunos padres miraban a Andrés con desaprobación, otros con lástima, pero nadie decía nada. Santiago seguía esperando. Esperando un cambio, esperando que su padre por primera vez en su vida se diera cuenta de lo que realmente importaba. Pero Andrés no pudo hacer nada, porque en el fondo entendió que ya era demasiado tarde. Salió de la sala de reuniones con pasos pesados, sintiendo que el aire a su alrededor era demasiado espeso. Nunca antes había sentido esa sensación de vulnerabilidad, de haber quedado expuesto ante todos sin poder defenderse. Su mundo, el que había construido con tanta seguridad, parecía haberse agrietado en un solo instante. Claudia caminaba unos pasos delante, sin mirarlo, con la cabeza erguida pero los hombros tensos. Santiago iba a su lado, sujetando su mano con fuerza, buscando refugio en ella como si fuera el único lugar seguro en el mundo. Andrés quiso decir algo, romper ese silencio que lo asfixiaba, pero no encontró las palabras. Cuando llegaron al auto, se aclaró la garganta intentando suavizar la tensión. Claudia. Ella no se detuvo. Abrió la puerta trasera y ayudó a Santiago a subirse, asegurándose de que su cinturón estuviera bien colocado antes de cerrar la puerta con suavidad. Andrés apretó los puños. Claudia, estoy hablando contigo, insistió, esta vez con más firmeza. Ella se detuvo por un segundo, pero no giró para mirarlo.
No tengo nada que decirte, Andrés, susurró, su voz cargada de cansancio, como si toda su energía se hubiera agotado en ese instante. En aquel instante, Andrés sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. No había gritos ni reproches, solo un vacío abrumador que lo envolvía. Subió al auto en silencio y encendió el motor. Durante todo el trayecto de regreso, el único sonido era el de las ruedas avanzando sobre el asfalto. Santiago no pronunció ni una palabra, miraba por la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. Andrés intentó encontrar su mirada a través del espejo retrovisor, pero su hijo no se movió. Parecía haber levantado un muro invisible, uno que ni su propio padre podía atravesar. El viaje se hizo eterno. Al llegar a casa, Santiago bajó rápidamente y corrió hacia la puerta antes de que Andrés siquiera pudiera reaccionar. Claudia lo siguió con calma, cerrando la puerta tras de sí. Andrés se quedó en el auto por un momento, con las manos aferradas al volante. Por primera vez en su vida, no quería entrar a su propia casa. Respiró hondo y finalmente bajó. El interior de la casa estaba envuelto en un silencio insoportable. Antes siempre había algún sonido, el televisor encendido, el murmullo de Claudia en la cocina, la risa de Santiago mientras jugaba con sus juguetes. Pero ahora todo estaba vacío. Andrés se dirigió a la sala, esperando encontrar a su hijo en el sofá como siempre, pero Santiago no estaba allí. Escuchó un leve murmullo y se acercó al pasillo. La puerta de la habitación de Santiago estaba entreabierta. Se asomó con cautela. Allí estaba su hijo, abrazado a Claudia, con la cara hundida en su pecho. Ella le acariciaba el cabello con suavidad y murmuraba palabras que Andrés no alcanzó a entender. Pero sí comprendió el gesto. Santiago buscaba refugio en su madre, y en ningún momento lo había buscado a él. Un nudo se formó en su garganta. Retrocedió lentamente, sintiendo que algo dentro de él se quebraba. Caminó hasta su habitación y cerró la puerta tras de sí. Apoyó la espalda contra la madera. El silencio seguía allí, pero ahora no solo lo rodeaba, lo consumía. Se dejó caer en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Todo lo que siempre había creído, todo lo que había dado por sentado, se derrumbaba frente a él como un castillo de naipes. Andrés siempre pensó que era un buen padre. Creía que, aunque no pasaba mucho tiempo con Santiago, su simple presencia y su rol como proveedor eran suficientes. Pero ahora entendía que no era así. Su hijo lo evitaba, no le decía una palabra, lo miraba como a un extraño. Y lo peor de todo era que Andrés no podía culpar a nadie más. Él mismo había creado esa distancia. Había ignorado a su hijo durante años. Había dejado que su relación con él se volviera fría y distante, creyendo que algún día habría tiempo para arreglarlo. Pero ahora, sentado en la oscuridad de su habitación, se preguntaba si ya era demasiado tarde. Al día siguiente, Andrés se levantó más temprano de lo normal. Bajó a la cocina con la intención de preparar el desayuno, algo que nunca hacía. Claudia estaba allí, sirviendo café en una taza. Ni siquiera levantó la vista cuando él entró. «Buenos días», intentó decir con suavidad. Ella no respondió. Andrés tragó saliva y se acercó al refrigerador, intentando actuar con normalidad. El sonido de pasos lo hizo girarse. Santiago había entrado en la cocina con su uniforme escolar puesto. Su madre le sonrió con dulzura y le extendió un plato con pan y frutas. «Buenos días, mi amor». «Buenos días, mamá», respondió el niño con voz suave, ni siquiera mirando a su padre. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Buenos días, hijo», dijo. Santiago se quedó en silencio por unos segundos y luego, con la misma frialdad con la que se ignora a un desconocido, tomó su desayuno y salió de la cocina sin responder. Andrés se quedó inmóvil, sintiendo como si un golpe invisible le hubiera perforado el pecho. Claudia suspiró y finalmente levantó la mirada. «Él necesita tiempo», dijo Andrés con una voz que no era ni dura ni compasiva, solo realista. Ella asintió lentamente, mientras Andrés sentía que el mundo a su alrededor seguía desmoronándose. Porque por primera vez en su vida comprendía que había perdido algo que quizás nunca podría recuperar. Andrés comenzó a notar cómo el tiempo dentro de su propia casa se volvía un enemigo silencioso. Cada día que pasaba, la distancia entre él y su familia se hacía más grande, más densa,
como una neblina que le impedía ver el camino de regreso a lo que alguna vez creyó tener bajo control. Las mañanas eran frías. Se levantaba antes que Claudia y Santiago, algo que nunca había hecho, solo para intentar. Intentaba recuperar algo de la normalidad que se había evaporado después de aquella reunión en la escuela. Se obligaba a preparar café, a servir el desayuno, a esperar en la mesa por si Santiago decidía dirigirle la palabra. Pero su hijo llegaba, tomaba su comida en silencio y se iba sin mirarlo. Claudia tampoco decía mucho. Se limitaba a moverse por la casa con una calma que lo hacía sentir aún más fuera de lugar. Ya no le discutía, ya no le reprochaba nada. Era como si su existencia dentro de aquel hogar hubiera pasado a ser algo completamente irrelevante para ella, y eso lo mataba lentamente. Un día, mientras Claudia lavaba los platos después de la cena, Andrés se acercó y tomó un trapo para secar. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero para él era un intento desesperado de demostrar que estaba dispuesto a cambiar. «No tienes que hacer eso», dijo Claudia sin voltear. «Quiero ayudarte», respondió él con la voz más suave de lo habitual. Ella permaneció en silencio por unos segundos y luego simplemente continuó con lo suyo. No le impidió ayudar, pero tampoco pareció importarle. Andrés sintió una punzada en el pecho. Antes, si él siquiera insinuaba que iba a hacer algo en casa, Claudia se sorprendía, le agradecía. Lo miraba con esa expresión cálida que hacía años había dejado de dirigirle. Pero ahora, ella simplemente lo dejaba hacer, sin ninguna emoción en el rostro. Eso lo hizo darse cuenta de algo terrible, ella ya no esperaba nada de él. Esa noche, después de que Santiago se fuera a dormir, Andrés intentó hablar con Claudia. «Sé que no he sido un buen esposo», comenzó con dificultad. «Sé que he cometido errores». Ella lo miró, pero no con ternura ni con tristeza. Lo miró con frialdad. «Llevo años esperando que cambies», dijo, «pero solo cuando sientes vergüenza delante de los demás te das cuenta de lo que hiciste». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Intentó responder, decirle que no era solo eso, que realmente quería cambiar, que había entendido. Pero por primera vez en su vida no tenía argumento, no tenía excusas, porque ella tenía razón. Siempre había creído que todo estaba bajo su control, que podía tratar a Claudia como quisiera porque ella nunca se iría, porque su lugar era estar allí esperándolo, aguantándolo. Pero esa mujer frente a él ya no era la misma, y eso lo aterraba. A la mañana siguiente, cuando llevó a Santiago a la escuela, intentó una vez más recuperar la relación con su hijo. «Voy a recogerte hoy después de clases», dijo tratando de sonar casual. Santiago lo miró con sorpresa, como si la idea de que su padre hiciera algo por él fuera completamente ajena a su realidad. «No vendrá mamá, hoy iré yo», insistió. Andrés intentó forzar una sonrisa. El niño solo asintió sin emoción y bajó del auto sin decir nada más. A las 3 de la tarde llegó puntualmente a la escuela. Se bajó del auto y esperó en la entrada junto a otros padres. No recordaba la última vez que había hecho algo así. Cuando Santiago salió y lo vio, su expresión fue neutra. No corrió hacia él, no sonrió. Simplemente caminó en su dirección y se detuvo frente a él. «Hola, hijo. ¿Cómo te fue en la escuela?», preguntó con entusiasmo forzado. «Bien», respondió Santiago sin mirarlo. «¿Hiciste algo divertido?». «No». El silencio que siguió fue insoportable. Andrés trató de encontrar algo más que decir, pero cualquier intento de conversación parecía muerto antes de empezar. En el auto, el niño se mantuvo callado, mirando por la ventana como si estuviera en la presencia de un extraño. Fue en ese momento cuando Andrés entendió la magnitud de lo que había hecho. No solo había perdido la confianza de Claudia, había perdido la de su hijo. Santiago ya no lo veía como su héroe, ya no lo buscaba, ya no lo necesitaba. Y eso dolía más que cualquier humillación pública. Al llegar a casa, Santiago bajó del auto sin esperar a que su padre lo siguiera. Entró a la casa y corrió a los brazos de Claudia, quien lo abrazó con naturalidad, como si fuera algo que hacían todos los días. Andrés se quedó en la puerta, observando la escena con el alma destrozada. Se dio cuenta de que en esa casa él ya no era parte del hogar. Él era solo un espectador de la vida de su familia, una vida que poco a poco aprendía a continuar sin él. Andrés había notado el cambio en Claudia en los últimos días.
Ya no se apresuraba a atenderlo. No intentaba justificar sus silencios ni se esforzaba por suavizar la tensión entre. Claudia no le lanzaba miradas de reproche, pero tampoco de afecto. Era como si, poco a poco, su presencia hubiera dejado de significar algo, como si él ya no fuera más que una sombra dentro de la casa que alguna vez consideró su territorio. Andrés se aferraba a la idea de que el tiempo curaría las heridas, de que si seguía intentando, si continuaba acercándose, Santiago eventualmente lo perdonaría y volvería a verlo como su padre. Pero la indiferencia de su esposa era un recordatorio constante de que algo dentro de ella se había roto, algo que no estaba seguro de poder reparar. Esa noche, después de la cena, mientras Santiago dormía en su habitación, Claudia lo llamó a la sala. Su tono era sereno, sin rastros de enojo ni amargura. Andrés sintió una chispa de esperanza. Quizás quería hablar, quizás por fin lo dejaría explicarse. Tal vez todo ese tiempo solo había estado esperando el momento adecuado para darle una oportunidad. Se sentó en el sofá frente a ella, pero en cuanto sus ojos se encontraron con los de su esposa, la sensación de seguridad que había intentado sostener se esfumó. El brillo en los ojos de Claudia no era el de alguien que buscaba reconciliación, era el de alguien que ya había tomado una decisión. Me voy, Andrés. Las palabras cayeron como un golpe seco en su pecho. Por un momento pensó que había escuchado mal. ¿Qué? Repitió ella con la misma calma. El pánico se deslizó por su cuerpo en cuestión de segundos. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. El aire se volvió espeso. Claudia, por favor, se inclinó hacia ella intentando agarrar su mano. Pero ella la retiró sin titubear. No hay nada más que hablar, Andrés. He tomado mi decisión. La desesperación lo golpeó con una fuerza que no esperaba. No puedes simplemente abandonar todo, su voz se quebró ligeramente. Podemos arreglarlo. Claudia dejó escapar un suspiro, como si esas palabras fueran lo último que quisiera escuchar. ¿Arreglarlo? Su tono seguía sereno, pero sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. ¿Qué exactamente? Yo sé que cometí errores, pero estoy cambiando, lo estoy intentando. Ella sonrió, pero no con ternura, sino con resignación. ¿Por qué ahora, Andrés? ¿Por qué cuando ya no me queda nada más que darte? Él abrió la boca para responder, pero no tenía una respuesta real. Si de verdad hubieras querido cambiar, lo habrías hecho hace años, continuó ella. Lo habrías hecho cuando todavía me dolía lo que decías, cuando aún creía que existía la posibilidad de que te dieras cuenta de lo que estabas haciendo. Andrés sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba. Podemos empezar de nuevo, insistió con un tono que casi sonaba a súplica. Podemos. No, lo interrumpió ella. No hay un nosotros que reconstruir. Un nudo se formó en su garganta. Claudia, por favor, no me hagas esto más difícil, su voz tembló por primera vez en toda la conversación. Pero su determinación no se quebró. No te odio, Andrés. No quiero que esto termine en una guerra. Solo quiero ser libre de decidir sobre mi vida, sin sentir que debo pedir permiso para existir. Andrés se cubrió la cara con las manos. Santiago preguntó con un hilo de voz. ¿También me lo vas a quitar a mí? Santiago siempre será tu hijo, respondió Claudia con suavidad. Pero tú decidiste qué tipo de padre querías ser para él. Un ruido los interrumpió. Santiago estaba de pie en la entrada de la sala, observando la escena con la misma mirada seria que había aprendido a adoptar en los últimos días. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Hijo? Santiago no dijo nada al principio. Caminó lentamente hasta quedar frente a ellos y miró directamente a su padre. Y entonces, con la voz tranquila de quien ya ha entendido demasiado para su edad, dijo: Ojalá hubieras cambiado antes. Andrés sintió que su corazón se rompía en pedazos. No había gritos, no había odio en la mirada de su hijo, solo una decepción que pesaba más que cualquier reproche. Santiago se giró y caminó de regreso a su habitación sin esperar respuesta. Andrés sintió que su cuerpo se hundía en el sofá, como si la gravedad de sus errores lo estuviera arrastrando a un abismo del que no podía escapar. Claudia se levantó con calma. Mañana buscaré un lugar donde quedarnos, anunció como si fuera un hecho inamovible.
Él no respondió porque en el fondo sabía que ya no tenía derecho a pedirle que se quedara. Porque por primera vez en su vida entendió que no había marcha atrás. Andrés se quedó de pie en la entrada de la casa, viendo cómo Claudia y Santiago cruzaban la puerta con el sonido de las cremalleras de las maletas, el roce de las ruedas contra el suelo y los pasos silenciosos de Claudia y Santiago resonaban como un eco que se incrustaba en la mente de Andrés. No intentó detenerlos. Sabía que cualquier palabra que dijera solo haría que la despedida fuera más difícil. Claudia había tomado su decisión, y él no tenía derecho a pedirle que se quedara. Santiago pasó junto a él sin mirarlo, sujetando con fuerza su mochila como si en ella llevara más que solo ropa y libros. Llevaba la certeza de que su madre había hecho lo correcto. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio en la casa se convirtió en un abismo. Andrés se quedó inmóvil por largos minutos, esperando como si en cualquier momento escuchara los pasos de su hijo corriendo por el pasillo o la voz de Claudia, llamándolo para la cena. Pero no llegó nada. La casa estaba vacía, y por primera vez en su vida se sintió completamente solo. Caminó hasta la sala y se dejó caer en el sofá. Apoyó los codos en las rodillas y se pasó las manos por el rostro, intentando procesar la realidad. Siempre había pensado que el orgullo era su fortaleza, que su autoridad y su control lo hacían un hombre respetable. Pero ahora se daba cuenta de que lo único que su orgullo le había dado era una casa vacía, un hijo que lo veía con decepción y una esposa que finalmente había dejado de esperarlo. El tiempo pasó de manera extraña después de eso. Los días se mezclaban unos con otros. Las mañanas eran frías y silenciosas, sin la voz de Santiago sonando en la cocina mientras desayunaba. Las noches eran insoportables, sin el sonido de Claudia moviéndose por la casa, acomodando cosas o leyendo un libro antes de dormir. Cada habitación tenía un recuerdo. El sofá donde Santiago se sentaba a ver dibujos animados después de la escuela. La cocina donde Claudia preparaba el café por la mañana. El cuarto de su hijo, ahora vacío, donde solía escucharlo reír mientras jugaba. Andrés intentó llenar el vacío con trabajo. Pasaba más horas en la oficina, aceptaba proyectos adicionales, se mantenía ocupado con reuniones y llamadas. Pero cuando volvía a casa y abría la puerta, la misma sensación de ausencia lo golpeaba con fuerza. Nadie lo esperaba. Nadie preguntaba cómo había sido su día. Por primera vez comprendió el valor de lo que había perdido. Había tenido una familia, una esposa que lo había amado incluso cuando él no supo apreciarla. Un hijo que había querido verlo como un héroe, pero que terminó viendo en él a un extraño. Y todo eso lo había tirado a la basura, creyendo que siempre habría más tiempo para cambiar. Una noche, mientras revisaba su teléfono en la cama, vio una notificación en el grupo de padres de la escuela de Santiago. Era un mensaje informando sobre una actividad en la que los niños debían llevar a un familiar para participar, en una exposición. Andrés sintió un nudo en el estómago. Antes no habría prestado atención a algo así, habría asumido que Claudia se encargaría. Pero ahora, su primer pensamiento fue, ¿Santiago me invitará? Dudó por un momento antes de escribirle un mensaje. Hola, hijo. Vi que en la escuela habrá una actividad con los padres. Me gustaría ir contigo si quieres. El mensaje quedó en visto por minutos que se sintieron eternos. Cuando finalmente llegó la respuesta, su pecho se apretó. Voy a ir con mamá, nada más. Sin un gracias, sin un tal vez, sin una señal de que aún había un espacio para él en la vida de su hijo. Andrés dejó el teléfono sobre la mesa de noche y se cubrió el rostro con las manos. El arrepentimiento lo carcomía. Había creído que podía cambiar después de que todo se rompiera, pero la verdad era que su cambio llegaba demasiado tarde. Santiago ya no lo necesitaba. Claudia ya no esperaba nada de él. Y él, por primera vez, no sabía cómo seguir adelante sin ellos. Los días se convirtieron en meses y la vida siguió avanzando sin esperar a nadie. Claudia y Santiago se adaptaron a su nueva rutina, lejos de Andrés. Con el tiempo, encontraron estabilidad en un pequeño apartamento donde cada espacio estaba lleno de tranquilidad, lejos de la sombra de un hombre que durante años había apagado la luz de Claudia sin siquiera darse cuenta. Santiago, aunque aún procesaba los cambios, parecía más relajado. Su risa, que antes era intermitente en la casa de su padre, ahora era frecuente. Con su madre encontraba la seguridad que siempre había necesitado.
Se acostumbró a no escuchar gritos, a no ver miradas. Alejandro sentía como aquella indiferencia que su hijo le mostraba era aún más dolorosa que cualquier reproche o grito. Santiago ya no tenía la tensión constante que antes parecía normal en casa, y Claudia había comenzado a redescubrirse por primera vez en años. Tenía el control de su propia vida. Empezó a trabajar en un pequeño negocio desde casa, algo que siempre había querido hacer pero que Alejandro nunca había apoyado. Se rodeó de nuevas amistades, de personas que la valoraban y que la hacían sentir viva. Andrés, en cambio, no podía decir lo mismo. El vacío de su hogar ya no era una sensación momentánea, se había convertido en una constante, una presencia invisible que lo atormentaba día tras día. Se despertaba en la misma cama, caminaba por los mismos pasillos, pero todo le parecía ajeno. Las paredes se sentían más frías, el aire más pesado. Cada rincón le recordaba su ausencia, cada silencio le gritaba lo que había perdido. Y lo peor de todo era que ya no tenía a quien culpar. Intentó mantener el contacto con Santiago, llamándolo de vez en cuando, enviándole mensajes para saber cómo estaba. A veces, el niño respondía con educación, con frases cortas y sin emoción, otras veces simplemente no respondía. En una ocasión, lo esperó afuera de la escuela con la esperanza de hablar con él. Cuando Santiago salió, sus ojos se encontraron por un breve instante, pero el niño simplemente asintió con la cabeza, saludándolo de manera distante antes de subirse al auto de su madre. Andrés sintió que algo dentro de él se rompía un poco más. El dolor de la indiferencia de su hijo era peor que cualquier reproche. Un día, incapaz de soportar más el peso del pasado, Andrés decidió hacer algo que había evitado desde que Claudia y Santiago se fueron. Abrió el cajón de su escritorio y sacó la carta. Aquella misma carta que la profesora le había entregado frente a todos. Aquella carta que su hijo había escrito con la inocencia de un niño que solo deseaba que su padre viera a su madre, como él la veía. Sus manos temblaron al desplegar el papel. Cada palabra era un golpe directo a su conciencia. Mamá, gracias por siempre estar conmigo. Sé que papá dice que no eres importante, pero para mí eres la mejor mamá del mundo. Me ayudas a estudiar, me haces sentir seguro y siempre me abrazas cuando estoy triste. Ojalá él también lo viera. Andrés cerró los ojos. Esta vez entendía. Entendía que no solo había fallado como esposo, había fallado como padre. Había sido un hombre ciego y egocéntrico, incapaz de ver que el amor no se exigía, sino que se construía. Y cuando finalmente quiso construir algo con su hijo, ya era demasiado tarde. Algunas heridas sanan con el tiempo, pero otras dejan cicatrices eternas. Y aquella carta de Santiago era, para Andrés, una de ellas. El peso del arrepentimiento lo acompañaría para siempre. ¿Qué harías tú en el lugar de Claudia? ¿Habrías tomado la misma decisión de alejarte de Andrés o habrías intentado darle otra oportunidad? Y en el caso de Santiago, ¿crees que con el tiempo podrá perdonar a su padre o hay heridas que nunca sanan por completo? Queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre esta historia y qué habrías hecho tú en su lugar. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes que te harán reflexionar. Y ahora, haz clic en el próximo vídeo que aparecerá en tu pantalla. Nos vemos allí.